La nostalgia es algo común de todos. Muchas personas lo han tenido y, bueno, asumo que todos lo han tenido en algún momento de su vida. A veces es una sensación que uno no quisiera tener, pero es difícil quitarla de la cabeza, ¿no? De la mente. Porque es un recuerdo de un capítulo que te gustó vivir. Aunque a veces esté con filtro, a veces lo quisiera repetir. Aunque sea volver a abrir una misma página del libro que te gustó. Como repetir unos minutos de una película que te encantaron, te fascinó toda la película. Pero esos minutos en específico son los que te hicieron llorar. Llorar de alegría, de emoción, cual sea la sensación que quisieras repetir. Bueno, empezamos. Bienvenidos al cuarto capítulo de El caballo ganador. Y bueno, en la carrera, muchas veces, bueno, en la carrera de la vida, siempre van a haber capítulos bellos. Van a haber momentos que uno va a recordar con cariño. Por ejemplo, yo aquí en la playa. Yo recuerdo que antes todo el año era estar en las clases. Sí, aunque también me divirtiese, iba a fiestas, me encontraba con amigos o ocurría cualquier plan. Pero cuando llegaba enero y febrero, principalmente febrero, era en donde todos nos reuníamos en una playa. Bueno, la gran mayoría de mis amigos. Y salían planes, nos metíamos al mar, íbamos a las fiestas, nos reuníamos, salían fogatas. Nuestros padres eran mucho más permisivos, porque aparte todos estábamos cerca. Alguien que tenía cuatrimoto pasaba por todos. Ya cuando teníamos carros, uno también pasaba por todos. A ver quién tenía piscina o en qué parte de la playa nos metemos a disfrutar. Y bueno, yo este último año nuevo, realmente vine con esa idea en la cabeza de, de cómo era. Y en efecto la extrañé, porque todos han seguido su vida. Unas personas se distanciaron, unas simplemente ya no vienen, otros prefieren hacer otras cosas, ya no salir. Y todo se ha vuelto tan distinto. Pero porque sea distinto, no significa que sea malo o bueno. Es lo que ocurre. Y allí es donde pega la nostalgia. Lo duro es que en el recuerdo muchas veces uno le pone filtro. A veces sí pudieron haber malos momentos, pero el cerebro prefiere recordar solo lo bueno, recordar cómo fue. Por eso uno siempre cree que el pasado fue mejor, que en el pasado disfrutó más. Porque tendemos a no recordar el dolor, pero sí lo bueno que se sintió. Como pasa a veces en las relaciones. Cuando uno quiere a alguien, si terminan, es porque ocurrieron problemas importantes. Pero en los momentos, vamos a decir, difíciles a nivel personal, uno extraña el cómo fue. Extraña y piensa el cómo pudo haber sido. Hay planes que no se llegaron a dar. Hay momentos que no se lograron completar. Pero por algo terminó. Aunque
sea nuestro propio cerebro, muchas veces nos juega en contra. Y eso pasa con amistades, pasa con familiares, con parejas, pasa con todo. Y uno requiere mucha fuerza de voluntad para no volver a ese capítulo. A mí me encantan las películas y muchas veces me paso viéndolas y a veces hasta me dan ganas de llorar, pero no porque la escena sea muy triste, sea muy fascinante, llegó el final, no. A veces simplemente porque veo la película y la veo tan fascinante, tan espectacular. No sé por qué hay todo esto. Tan espectacular que me emociona. Y a veces uno se proyecta en el arte. No es que a veces uno se proyecte en el arte. Me gustaría ser tan grandioso, pasar esas aventuras, ser lo suficientemente capaz. Y empiezas a pensar cómo fue tu mañana, cómo quieres que sea tu mañana, como quisieras que sea. Pero después también te pones a pensar en cómo fue tu ayer, en cómo eras ayer. Ayer, cuando eras más joven, aguantabas más los golpes, te levantabas. Todos te querían. Aquí vamos a dar la vuelta. Porque me da miedo que se desconecte el dron, como ha pasado varias veces. Pero repitiendo la idea, a veces cuando uno piensa en el ayer, lo piensa con esa nostalgia, esos filtros que le da el cerebro. Ayer yo era más fuerte. Ayer todos me querían. Ayer tenía mejor cuerpo. Ayer tenía más habilidad. Ayer era más inteligente. Y muchas otras cosas más, dependiendo del contexto. Y muchas veces no va a ser real. Muchas veces ayer la vida no era más fácil. Y en verdad lo es hoy. Pero tu cerebro te obliga a recordarlo con cariño. Se pone a pensar qué hubiera pasado si ya hiciste planes, te da pena que no se lograran completar. Yo, para encontrarme con los amigos de siempre, había hecho una playlist con las canciones que siempre escuchábamos, con la que hacíamos decir que era el himno de Camaná. Pero cada quien ha tomado su camino. Unos que obviamente van a preferir estudiar más, adelantar cursos. Otros que se han puesto a trabajar. Otros que ya no les gusta salir. Otros que se han distanciado, que ya no son amigos. Y mucho más. Pero a veces simplemente la nostalgia es una alarma para hacerte recordar que todos son capítulos. Y por más que lo extrañes, si sigues viviendo en el capítulo anterior, el capítulo que estás viviendo hoy día se va a convertir en un mal recuerdo. Uno en el que pensabas que el capítulo anterior era el mejor. Y a veces ni siquiera tú sabes si es verdad. Pero hay otro problema. A veces sí era mejor. A veces el cerebro no te está engañando, ni te está mintiendo. Te está diciendo la verdad. Y ahí tú tienes que hacer algo. Actuar. Decir, si ayer era mejor,
Si ayer era más difícil y yo era más fuerte para pasar al día siguiente, si ayer todos me querían y hoy no, ¿por qué es? Si es por decisión propia, porque te has dado cuenta que ese grupo, esa sociedad en la que estabas viviendo, no te ayudaba en lo más mínimo, perfecto. Cuando es tu decisión es una cosa, pero si fue una decisión equivocada, si fue una decisión tomada por la aleatoriedad, por la presión social, y no estás satisfecho, siempre es momento para poder cambiar las cosas, nunca es tarde. La muerte es lo único que no tiene solución. Y vivir en el ayer, estando vivo, es perderte lo que podrá ser por quedarte en lo que pudo ser. Sigamos trotando. Y aunque suene fácil de decir, por supuesto que no es fácil de hacer. Es un trabajo mental, de preparación. Uno no se esperaba muchas veces que algo llegara a su fin. Nosotros vivimos sin estar teniendo en cuenta la muerte. Por lo menos no todos los días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el mío, es que estoy grabando videos. ¿Los escuchan después? Sí, buenazo, ¿no? Mira, sí. No, ese es mi reloj. Ya están hechos para eso, ya son remodernos estas cositas. ¿Cuál es? Sí, déjate ahí. Cualquiera ya te sigue, pero este es el Mini 5 Pro. Hay uno más chiquito. Porque tienes el micro. No, este es otra cosa que simplemente es para hablar, porque no tienen micrófono. Si tuviera micrófono solo escucharía las hélices. Ahí tú lo programas para que te vea a ti. El control lo dejo por allá, lo hago volar un toque, me ve. Ah, ok, te voy a seguir. Y me sigue todo el rato. Sí. ¿Cuánto tiene de batería? O sea, en buenas condiciones 30 minutos. Pero si hay mucho movimiento, baja 20. 20 es el mínimo. Monstruo. Sí. Buenazo, Un placer. Tengan un lindo día. Cuídense. La vida está llena de experiencias. Y como acaba de ocurrir, si yo no me hubiera sabido adaptar, aunque sea mínimamente, porque tampoco es, digamos, para unas personas sí lo es, así que no hay que demeritar nada. Pero si uno no se sabe adaptar a lo que ocurre en el momento, está perdido. Yo ahí no habría podido siquiera conversar, habría creído que el capítulo está arruinado, habría creído que no salió tal cual yo planeé. Y en efecto, en la vida uno tiene que saber planear, pero saber improvisar, saber disfrutar. ¿Cómo eso? ¿Qué tiene que ver con la nostalgia? Porque muchas veces la nostalgia es parte de eso, lo que tú pensaste que iba a ser, lo que tú pensaste que seguiría siendo. Y muchos pensamientos más. Porque nosotros los seres humanos no somos sencillos. No es blanco o negro. Es una matiz. Son varios colores. Bueno, varios valores. Del blanco va un gris muy clarito, a un gris un poquito más oscuro, a uno más oscuro, a uno hasta llegar al negro. Y ahí agrégale una gama de colores. Nosotros somos así de complejos y más. Simplemente que los seres humanos no nos entendemos muchas veces. Somos tan complejos que buscamos maneras de encapsular el conocimiento, encapsular los ejemplos. Por eso es que la nostalgia, el recuerdo, el amor, son cosas tan complicadas y tan fáciles al mismo tiempo de explicar y entender.
La vida está llena de momentos. Y si ayer la pasaste bien, perfecto. Pero si te la pasas viviendo, pensando en que ayer fue mejor, lo único que va a ocurrir es que ya no disfrutarás. Ya no sabrás qué va a pasar después. Ni siquiera estarás abierto a diferentes opciones. A mí me encanta, y a muchos les gusta, parar el libro, volver a una página, parar una película, una serie, repetir un capítulo, una canción del álbum, dejarlo en loop. Pero ya no va a ser como la primera vez que lo conociste. Ya no vas a tener la misma sensación. A veces, inclusive la segunda vez, puede ser mejor. Puedes entender mucho mejor qué ocurrió. Pero ya lo haces con una cabeza fría. Sin embargo, no sabrás cómo termina la película. No sabrás cómo termina la serie, ni cómo termina el álbum, ni el libro, ni nada. Porque te quedaste ahí, con miedo a que en el siguiente capítulo algo malo ocurriera. Pero nosotros no podemos ponerle pausa a la vida. Así que el siguiente capítulo solo será pensando en el anterior, en lugar de vivir lo nuevo. Y la nostalgia es eso, una alarma de que tienes que aprender a escribir un nuevo capítulo, buscar mejor, buscar mejorarlo, buscar sacarle el máximo provecho a tu vida. Tal vez, si yo hubiera seguido con todo ese grupo de amigos, si nada hubiera cambiado, yo no estaría corriendo acá. No estaría siquiera esforzándome por hacer algún proyecto personal. Y para algunos eso no es malo. Solo es lo que tú quieras. Pero si la nostalgia no se equivoca, y esta vez no le puso filtros a tu historia, y la extrañas, significa que sí lo tienes que cambiar. Porque una vida que se vive, y si no estás feliz, no es vida. Estás sobreviviendo sin hacer nada más. Demos una última vuelta. Y uno tiene que buscar siempre la perfección de uno mismo. Y allí se mete uno en un tema subjetivo, porque depende solo de ti. Para ti, ¿qué es mejorar? Para ti, ¿qué es hacer bien las cosas? Y solo así trabajando en ti, te darás cuenta que lo que viviste ayer te sirvió para lo que te puedes convertir en el mañana. Y solo así agradecerás que pasaste ese momento. Y aunque terminó, haberlo vivido fue lo que te formó. Sea un buen momento, sea un mal momento, o lo que sea. Porque le das el valor que se merece a un segundo en la tierra. Ahora sí, demos la última vuelta para terminar. Aunque hoy día me la he pasado caminando, te pido disculpas. Al igual que los ejemplos que doy y del tema en el que estamos hablando, a veces uno, por cómo se siente,
por cómo está, física o mental, no puede correr, le agota muy rápido o trotar. Sin embargo, el parar de caminar es el problema real. En el capítulo anterior vimos lo de las huellas, que dejarlas en la arena es difícil, es como en la vida. Hay veces en las que tu marca desaparece. Por ejemplo, aquí ya ni se aprecia los pasos anteriores que di. Pero si yo me quedo quieto, no quiere decir que las que están detrás mío se van a quedar. No quiere decir que yo, extrañando el camino que ya hice, se va a quedar ahí. Todo sigue pasando. El mar se sigue moviendo. Las olas van a salir. Si está bravo, va a traer más madera o lo que sea. Las aves van a seguir volando. Todos se van a seguir metiendo al mar, disfrutando. El sol se va a seguir moviendo. Y yo voy a estar ahí, quieto, esperando a que todo se mantenga igual que yo. Quieto. Igual. Y yo ni siquiera voy a permanecer igual. Me voy a quemar. El sol me va a afectar. Me voy a mojar porque el mar saldrá. Voy a sudar por el calor. Al dron se le acabará la batería. Y todo seguirá ocurriendo como debe pasar. Así que aunque te duela, aunque sufras, intenta evitar que el día de mañana sea uno en el que te arrepientas porque ayer no hiciste lo que pudiste hacer y que eso se vuelva un bucle. Vive todos los días y cada día, porque solo así podrás terminar el libro de tu vida. Este ha sido el caballo ganador. Domina tu vida. Gana. No me acuerdo dónde dejé las sandalias. Ahí. Uy, me está quemando.